tema de la lista, por favor, confírmame que todos ustedes participantes tengan su nombre y su apellido en el etiquetado de Zoom y entre paréntesis indique participante para poder tomar un screen de evidencia. Confirmado. Listo, muy bien. En el receso de la segunda elección también se va a regularizar el tema de la asistencia, ya se tomó los screens de evidencia correspondientes. Listo, chicos. Nuevamente buenas noches con los que se han conectado último. Voy a dar pase a la instructora del día de hoy, que es la seccionario Muriel. Muriel, el aula es tuya. Buenas noches. Gracias, José. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches con todos. Bueno, como ya me presentó de manera rápida José, yo soy Muriel Balseca, pertenezco a los registros de la compañía San Juan de Origancho número 121 y en esta oportunidad voy a ser la facilitadora de la lección número 4, que es inundaciones. Sí se me escucha, ¿verdad? Agradecería que me confirmen. Sí, instructora. Ya, muchas gracias. Miren, antes de que podamos iniciar, hay ciertas pautas que me gustaría comentarles. Número uno, el tema de las cámaras. Agradecería bastante de que todo el personal esté con las cámaras prendidas, así como ustedes pueden verme, a mí me gustaría verlos, me gusta que a pesar de que estemos en la virtualidad, tener este tipo de conversación, ¿no? Uno, aún así poder mirar sus lindos ojos a cada uno de ustedes cuando les haga alguna pregunta. Número dos, ya sé que nos podemos encontrar en nuestros hogares, en nuestras compañías, en nuestros centros laborales. Tienen que poder ubicar el tema de las vías de evacuación, vías de salida, para que sea rápido. Recordemos de que una emergencia puede ocurrir en cualquier momento y no avisa. Y por último, sí les agradecería que mientras que estemos dictando la lección tengan los micrófonos apagados y en caso tengan alguna pregunta pueden levantar la manito y si por A o B levantan la manito y estoy tan absorta en la lección y y no puedo verlo, pueden activar sus audios y pueden cortarme para que pueda responder la consulta. ¿Ya? Entonces, dicho esto, vamos a dar inicio a la lección lo que les había mencionado, que es inundaciones. Voy a proyectar, así que voy a agradecer también que me digan si se ve o no se ve. Ah, no, pero para esto tengo un corto video para que podamos visualizarlo. ¿Me avisan si lo ven? Lo voy a reproducir. ¿Se visualiza? Sí, instructora, sí se visualiza. Listo. Ya, entonces lo voy a reproducir, dura 1 minuto y 40 segundos, bastante corto. Pero por favor les agradecería que lean las palabras en la parte superior o en las partes que aparezcan en el video porque no tienen audio.
Listo. ¿Qué es lo que pudimos visualizar en el video? ¿Qué es lo que vieron en el video? Chicos, no Una sean emergencia, tímidos. instructor. Sí, adelante, Brandy. Una emergencia con inundación. Una emergencia con inundación. Exacto. A ver, les comento de manera rápida qué es lo que pasó. Como les comenté, yo soy de la compañía San Juan del Gancho número 121. Esta emergencia ocurrió en el 2019, en enero del 2019. Nos votaron como si fuera un aniego. Y cuando llegamos, ya pudimos ver qué era lo que había pasado. Se había roto una matriz de desagüe de Sedapal y había inundado básicamente aproximadamente unas 3 manzanas. Justo en ese espacio se realizó la inundación, puede ser que 1,5 metros, había espacios que había llegado hasta los 2 metros de aguas hervidas. Entonces ustedes pueden imaginar qué es lo que estar bajo 2 metros de aguas hervidas en tus hogares, en tus casas. Había muchas personas que se encontraban atrapadas en los segundos pisos, en los tercer pisos, dentro de esos lugares, que no podían salir por el riesgo de que habían niños, habían animales, entonces nos llamaron. Mi compañía no estamos preparados o no nos encontramos, en ese momento no nos encontrábamos listos para afrontar una emergencia como tal. Fuimos con una máquina contra incendios. Teníamos aproximadamente unos 3 bomberos que estaban en servicio en ese momento cuando nos votaron, que fue en el primer momento. Y para poder sacar a las personas, rescatar a las personas, se tomaron ciertas técnicas que no eran recomendables, ¿no? Como por ejemplo la típica de me hago un haz de guía alrededor de la cintura y voy a pasar por el aniego, ¿no? Voy a caminar. O me quito el capote, me quito el pantalón del EPP y solamente me pongo mis botas altas. Pero ¿qué pasa en el momento en el que el agua llena las botas altas? Se vuelven pesadas, tu caminar se hace más pesado y siempre hay riesgos de que pueda haber algún buzón abierto, riesgos eléctricos que estén presentes. Entonces, en ese momento no se tomaron ese tipo de consideraciones, hubo muchos errores y es más, hubo un momento en el cual se trató de pasar una cuerda como tipo tirolesa para hacer pasar a las personas y se pasó a pie, pero hubo un punto que un bombero casi se ahoga porque se resbaló, se cayó y el agua que estaba en movimiento lo empezó a jalar. Eh, Estas situaciones nosotros no las vemos todo el tiempo, dentro del distrito donde nosotros nos encontramos, lo digo por experiencia, San Juan de Lurigancho, no tenemos río cerca, pero se pudo afrontar con lo poco que teníamos, que ahí en ese momento vimos todas las carencias, vimos toda la problemática y supimos que teníamos que prepararnos, comprar equipos. El personal tenía que estar capacitado. ¿Por qué? Porque no teníamos ni chalecos, no teníamos wetsuits, no teníamos ningún tipo de protección y pudo pasar a mayores. Fue grande esta emergencia, duró aproximadamente, ya con el tiempo que pasó, con las horas, llegaron otros equipos más especializados para darnos el soporte, también nos apoyaron otras instituciones como la Policía Nacional y ya nos dio un poco más de seguridad para poder realizar los trabajos. De todas maneras, este tipo de emergencias nos ayudan a mejorar y a crecer. Entonces, quería comentarles como experiencia propia de que esto puede pasar y las inundaciones no tienen que ver necesariamente por los ríos, pueden ocurrir de diferentes formas. Entonces, esta es una de ellas, que fue básicamente por la ruptura de una matriz de desagüe.
Entonces, no solamente es agua, que puede ser agua de lluvia o agua de río, es agua apestosa, como pueden decirlo. Y no solamente hay riesgo de que te puedas caer en un buzón o que hay riesgos eléctricos, sino también hay riesgos biológicos. Entonces, mientras menos contacto tengamos con este tipo de aguas, mejor. Dicho y esto, vamos a comenzar la lección. Ahora sí, voy a proyectar mi pantalla. Y también quiero que me confirmen que se puede visualizar. Coméntenme, ¿se ve? Y se Sí ve, se instructora. visualiza, instructora. Excelente. Inundaciones. Voy a pedir que me apoyen. A ver, vamos a ver con nuestra compañera Lisandra. Por favor, léeme el objetivo número 1 y el objetivo número 2. Rescate de aguas rápidas e inundaciones nivel 1, 4. Al finalizar la lección, el participante será capaz de 1. Listar los tipos de inundaciones según su causa. 2. Reconocer y describir las fases de una inundación. Ya. Muchas gracias. Dentro de la lección del día de hoy, estos son los objetivos principales, es decir, al finalizar la lección, sí o sí, nosotros tenemos que ser expertos en estos dos puntos. Sí o sí tenemos que salir conociendo estos dos puntos. Y voy a hacer consultas, voy a hacer preguntas al finalizar la lección. Avanzamos. Inundaciones. Belimón, tu apoyo, por favor, leyendo la diapositiva. Las inundaciones ocurren cuando el agua se desborda de los límites normales de un arroyo, río u otro cuerpo de agua o se acumula en un área que generalmente está seca. Ya, muchas gracias. Entonces, si esto lo que quiere decir es que existe agua, pero el agua se va a desbordar de su cauce, fuera de sus márgenes. ¿Qué puede ser de un río? ¿Qué puede ser de arroyos? ¿Qué puede ser de una represa? ¿Qué puede ser del mar? Entonces, ¿y dónde se va? Va a ir a un espacio que se encuentra seco. Eso es básicamente lo que nos dice lo que son las inundaciones, y hay que tener eso bastante claro. El tema de las inundaciones. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de inundaciones, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de esta imagen, dentro de lo que nosotros podemos ver, ¿qué vemos? Quiero que me comenten, ¿ustedes tienen ríos cerca de donde ustedes están, de donde ustedes viven, donde prestan servicio, cerca de sus compañías? ¿Y cómo se llama el río? Isabel. Sí, instructora. Sí. Mire, nosotros donde vivimos en la provincia de Jauja contamos con una provincia y 34 distritos, en los cuales en los 4 distritos cuentan cada uno con sus ríos. Ay, sí. Pero los más, siempre han salido sus cauces han sido el río Yauli, el río de Acoya, Marco, y el río Mantaro por las márgenes derechas, que es en en algunos distritos, ¿no? Que están a borde de la provincia y del distrito. Ah, ya veo. Muchas gracias, gracias por tu aporte. Entonces si ya nosotros hay presencia de ríos, entonces debemos de conocer de que siempre va a haber una época, como nosotros le llamamos, de estiaje, que es cuando está su cauce más bajo, va a tener una época de avenidas, cuando o como crecidas que le dicen, ¿no? Y va a haber una zona que va a ser la zona inundable. Como le dicen, los márgenes del río, la franja marginal, que son los espacios que no deberían ser habitados. ¿Por qué? Porque siempre hay riesgo de que el cauce salga de los márgenes y existan estas inundaciones. Acá en Lima, que como hay bastante sobrepoblación, siempre ocurre el tema de que las personas ponen sus hogares, construyen sus casas cerca de los márgenes de los ríos, algo que es totalmente
no recomendable, se pide bastante de que hagan esa consideración. Las mismas municipalidades, gobiernos regionales actúan en estos casos para poder hacer la reubicación de estas personas y de estos hogares, porque siempre hay riesgo de que cuando haya las épocas de venida y haya las inundaciones, sean afectadas los hogares y sean afectadas las personas, que es lo que no queremos, lo que queremos evitar. Entonces, dentro de esta imagen, nosotros podemos visualizar que el dominio público hidráulico, que va a ser el río, va a haber una época de estiaje, una época de venida y va a haber una zona inundable que debe ser intangible, es decir, no debe de ni habitar ni vivir porque siempre hay riesgo de que haya inundaciones en esas zonas. Tipo de inundaciones. Brian Chilce. Tu apoyo, por favor, con precipitaciones in situ. Quiero que a tu opinión me digas o a tu parecer, ¿qué es lo que crees que es un tipo de inundación de precipitación in situ? Comenta. Más o menos cuando hay un alud o un desborde del caudal del río, algo parecido. Podríamos mejorarlo. Adolfo Torres, ¿podrías apoyar al compañero con el tema de la precipitación in situ? En A tu parecer, a tu parecer. la, la precipitación in situ es en el lugar, ¿no? En el lugar En el lugar. en el mismo lugar. Ya, a ver, vamos a ver el tema de los tipos de inundaciones. Va a haber diferentes tipos de inundaciones. Cuando nosotros hablamos de precipitación in situ, estamos hablando, recordemos que precipitación es básicamente un sinónimo de lluvia, cuando el agua cae. Entonces, hay lugares, hay espacios, hay pueblos, hay zonas que no están preparados para lluvias que son muy intensas. ¿Por qué? Porque los drenajes no son los adecuados, el mismo sistema de alcantarillado de los lugares, de los pueblos, no están preparados para recibir mucha cantidad de agua. Entonces, la precipitación in situ es cuando existe la inundación por lluvias en el lugar, por lluvias en el lugar. Aquí justo le iba a hacer una pregunta al compañero, pero veo que se llama Windows 10. Yo no creo que te llames Windows 10. ¿Puedes activar tu audio y decirme cuál es tu nombre? Sí, buenas noches, instructora. Buenas noches. He tratado de poner mi nombre, creo que no sale todavía, no lo he logrado ¿Me colocar. Mi dices cuál nombre es tu es nombre? José Antonio Micho. eh, José Antonio. sí, Ya, José sí, sí. Antonio. Con el tema de escorrentías, el tipo de inundación por escorrentía, a tu parecer, ¿cuál crees que sea? ¿O qué definición le puedes dar? Mm, Escorrentía, ¿no? A ver. Mm, Es, Algo que es sí, que es la... fluya en una superficie, Ya, ocurre en un una cauce en un superficie. cauce. Entonces, pero ¿cómo eso podría ser un tipo de inundación? Eh, Ya, no ok. tengo idea. Entonces, vamos con... Gracias, gracias. Con el tema de escorrentías, básicamente va a ser cuando los márgenes de los ríos se desbordan. ¿Ya? Entonces tenemos ríos, van a generar cauces, se van a saturar y va a haber este desborde. Y le decimos desborde por escorrentía y se van a ir siempre a los espacios de la zona aguas abajo, como le dicen, ¿no? Y ahí es donde van a regenerar la acumulación. Entonces, si tenemos un tipo de inundación que es por lluvias intensas en el lugar, va a ser la precipitación in situ, escorrentía va a ser por la saturación de los márgenes de los ríos y van a inundar siempre las zonas que se encuentren río abajo. Cuando hablamos de daño por estructura o daño en infraestructura, va a ser cuando, por ejemplo, les comento, ¿no? Si tenemos una represa, si tenemos un espacio que está
que puede generarse este tipo de rupturas, se generan los daños por estrés, los daños en infraestructura y se generan las inundaciones. El caso que les comenté al inicio es un tipo de inundación por daño en infraestructuras. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que se rompió? Una matriz. Una Desagües. matriz. Matriz de aguas residuales. Exacto. Entonces, fue un daño en infraestructura. ¿Por qué? Porque no fue causado por lluvias, no fue causado porque el río se desbordó. En este caso, entraría a lo que es daños en infraestructura. Entonces, ahí ya tenemos un tipo de inundación, porque sí o sí, lo denominan aniego, sí, pero es una inundación tal cual. Y por último, el tema de las acciones del mar. Recordemos de que cuando existe la marea alta, sí o sí el agua de las alturas que vienen del descongelamiento, vienen de los ríos, van a descender y van a desembocar en el mar. Y cuando tenemos marea alta, el agua del río que supuestamente tiene que recibir el mar no chocan la marea alta con las aguas del río y a los bordes se generan este tipo de inundación, que es por las acciones del mar. ¿Ya? Entonces, recordemos de que vamos a tener los tipos de inundación, van a ser cuatro: la precipitación que viene por la lluvia, la escorrentía que puede ser por la colmatación de los ríos, porque hay un deshielo mayor en las partes, en las zonas superiores, los daños en infraestructura que ocurren en las represas, las matrices generales de agua, y por último las acciones del mar, que es cuando tenemos la marea alta de lo que está recibiendo el agua de los ríos. ¿Ya? Entonces vamos a tener estas cuatro, recuérdenlo por favor, porque esto lo voy a preguntar al finalizar la lección y también son preguntas de examen. Vamos ahora a la fase de la inundación. Lisandra, por favor, léeme las primeras dos fases. Fases de la inundación. Previa. Educación pública. Desarrollo de plan de respuesta. Repentina. Agua a alta velocidad. Afectación de propiedades. Peligro inminente. Muchas gracias. Entonces, cuando tenemos la fase de inundación, van a ser básicamente qué es lo que va a ocurrir en el antes, en el durante y en el después, que es como si fuera un plan de contingencia o un plan de respuesta ante emergencia. Siempre durante una emergencia vamos a tener un antes, un durante y un después. Cuando hablamos de la fase previa va a ser la educación pública. ¿Quiénes son los que dan este tipo de educación? Van a ser los gobiernos regionales, las municipalidades. Tienen que preparar a la gente, porque ese tipo de emergencias, y hay zonas que son, sí o sí ocurren, o sea, sí o sí se sabe de que hay épocas al año o cada 2 años o cada 3 años que ocurren este tipo de inundaciones. Entonces, sí o sí, tiene que ser de conocimiento público. Se debe desarrollar un plan de emergencia, se debe educar a las personas. Las personas deben de saber qué es lo que tienen que llevar, hacia dónde tienen que ir, ¿no? Porque muchas personas cuando están en desconocimiento es donde ocurren las emergencias. ¿Cuáles son los peligros asociados a ese tipo de inundaciones? Entonces, tiene que haber un conocimiento previo, tiene que haber acciones previas, ¿ya? Y esto tiene que ver bastante con la población. Lo siguiente que había leído la compañera es también la fase de repentina, la inundación repentina. La inundación repentina es cuando ya podemos decir, si tomamos como ejemplo las precipitaciones in situ, cuando ya hay demasiada lluvia, ya se sabe de que las vías, las aguas se llenan, las calles empiezan a saturarse de agua, los drenajes ya no absorben el agua, entonces va a haber estas inundaciones, las calles empiezan a llenarse de agua poco a poco, pero va a ser de manera rápida. Entonces, en un momento vienen las lluvias y de pronto ya empezaron con las inundaciones. Entonces acá podemos decir que aparece agua a alta velocidad,
ya va a haber, el agua va a ingresar a las casas, va a haber afectación a las propiedades, se van a generar peligros. ¿Por qué? Porque recordemos de que va a seguir bien existiendo las conexiones eléctricas y si el suelo está mojado, recordemos que la electricidad no es buen compañero del agua. Lo mismo en caso de que las aguas empiecen o puede ser tal vez lo que había mencionado, el tema del aniego por aguas hervidas, ¿no? Que van a haber riesgos biológicos de intoxicación. Pasamos a la siguiente fase, que va a ser la fase de expansión. En estos casos, sí o sí, ya la evacuación debe ser rápida. ¿Por qué? Porque las infraestructuras ya van a estar comprometidas. Si tenemos casas que son de material prefabricado, si tenemos hogares también que son de material noble, al que estén expuestos a agua durante bastante tiempo, van a debilitar las infraestructuras. Entonces, las personas sí o sí ya tienen que salir. Muchas personas pueden decir, no, yo me quedo en mi casa porque hay riesgo de robo, hay riesgo de que hayan saqueos, no, pero recordemos de que la vida siempre va a ser prioridad por encima de los objetos personales, de las propiedades. Entonces, nosotros tenemos que también apoyar en ese aspecto con el tema de la evacuación, que debe ser de manera rápida, debe ser efectiva. Y las fuentes de agua, bueno, se van a encontrar fuera de sus límites, todo va a estar inundado. Esta va a ser la fase de la expansión. Y por último, vamos a llegar a la fase de la recuperación, que es cuando los habitantes van a regresar a sus hogares para ver qué es lo que pueden salvar. Pero va a haber nuevos riesgos. ¿Por qué? Porque si no se ha evaluado las zonas y no se ha hecho, tal vez es necesario traer bombas para poder sacar el agua que se encuentra acumulada y no se ha realizado este retiro de agua, muchas veces, primero, como ya tenemos agua acumulada durante bastante tiempo, hay riesgo de que pueda haber los mosquitos, como dicen, ¿no? Son los riesgos biológicos, puede ser dengue, puede ser zika, puede ser cualquiera de los mosquitos que pueden traer enfermedades. Aparte de eso, puede haber buzones abiertos, la gente ya no sabe dónde ingresar, dónde pisar, entonces tenemos este tema de la recuperación. Primero, antes de que la gente pueda regresar a sus hogares, se debe de realizar una evaluación de riesgos para saber de que esté óptimo y de que ellos puedan retornar. ¿Por qué? Porque ellos regresan sin que haya ese tipo de evaluación, lo único que van a ocasionar es que al final vaya a haber más accidentados, nuevos peligros, nueva gente, hasta pueden ahogarse. Entonces, eso sí es bastante importante en el tema de las fases de inundación y más en el tema de la recuperación. Porque la gente dice, ya pasó unos días, ya pasó 3 días, ya pasó al día siguiente, ya quieren retornar a sus hogares para ver si sus cosas están ahí, si no ha habido robos, no ha habido saqueos. Entonces, es primordial el tema de la evaluación antes del retorno. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta o todo está claro? Mm. Parece que todo está claro, ¿no? Sí, excelente. Vamos a pasar al qué hacer ante una inundación. Aquí tenemos algunas pautas que se recomiendan ante algunas inundaciones, ¿no? Lo primero, cuando ocurren estas inundaciones, tener o instalar una área de descontaminación. ¿Por qué? Porque recordemos, en el caso que yo les había comentado, el tema de las aguas hervidas, antes de que las personas puedan salir, o bueno, al momento de que salgan, es bueno hacer la descontaminación in situ, en el lugar y no llevarnos también esas aguas todas contaminadas, coger a las personas. Entonces, estamos contaminando, puede haber una contaminación cruzada. Lo segundo, identificación de los peligros en el agua. Va a haber bastantes peligros, sí o sí. Solamente tienen que saber identificarlos para no caer en ellos y que esos peligros no se conviertan en riesgos. Lo siguiente, la revisión de las condiciones meteorológicas. ¿Por qué creen que es importante hacer la revisión de las condiciones meteorológicas? ¿Quién me comenta? Un voluntario. A ver, yo no quiero llamar, quiero un voluntario.
Instructora, disculpe, subteniente Torrel, mayormente debemos saber las épocas de lluvia, ¿no? Como aquí en la sierra que estamos, a partir de diciembre hasta el mes de abril, es la ¿Ya? época de invierno, ¿no? Y es necesario conocer las épocas de lluvia, ¿no? Porque ahí es donde se incrementan más las crecidas de los ríos. Claro, muy bien. El tema de conocer cuándo hay los diferentes fenómenos, las épocas de lluvia, cuándo va a llover. A veces dicen que nos pueden predecir, ¿no? Supuestamente el Cenami, ¿no? Nos ayuda en eso. Pero a veces yo también veo que el Cenami dice, el día de hoy hay lluvia intensa y salgo y hay sol. Así que a veces no sé a quién creer. Pero también nos basamos en los tiempos, generalmente en los registros históricos, ¿no? Dice que para tal temporada sí o sí va a haber lluvias, sí o sí va a haber truenos, va a haber sol, entonces es bueno tener esa consideración. Estatus de la inundación. Cuando hablamos del estatus de la inundación es básicamente saber en qué estado se encuentra o en qué fase de la inundación se encuentra. Ha iniciado recién, ya está en época de expansión, está en época de recuperación, ya ha culminado la inundación, ya puedo retornar a mi hogar, ya ha sido revisado, ya me han dado las recomendaciones. Entonces, conocer básicamente en qué estatus de la inundación se encuentra. Y por último, disponer del estatus actual de víctimas. Bueno, y también por último, los tipos de recursos que se encuentran disponibles. Cuando tenemos diferentes tipos de inundación, hay diferentes herramientas que podemos utilizar, ¿no? Si tenemos aguas hervidas, les comento bastante el tema de las aguas hervidas porque es algo que lo he vivido de primera mano. Yo no recomendaría de que haya personas que se metan a nadar, ¿no? Por más de que utilicen sus equipos de protección de 5 milímetros, yo no recomendaría de que se metan a nadar. Yo lo que recomendaría es que pueden utilizar balsas, pueden utilizar eh, las balsas que son, puede haber las inflables, las rígidas, pueden utilizar las balsas que se encuentran a motor para que puedan hacer el rescate, pueda ser más eficiente sin tener un contacto directo con el agua. Recordemos, y para las personas que trabajan en seguridad, si nosotros identificamos un peligro, lo primero que tenemos que hacer es buscar eliminarlo. No podemos eliminarlo, lo sustituimos. No podemos sustituirlos, utilizamos los controles de ingeniería y así dentro de la jerarquía de controles. Pero lo principal es poder evitarlo, evitarlo. Entonces, si no tenemos contacto con el agua hervidas, entonces evitamos de que haya tal vez una contaminación en la piel. Recordemos de que nuestro cuerpo no solamente es por la ingesta, también puede ser por absorción que nos contaminamos. Y la absorción es por el tema de la piel, contacto con la piel. Absorción, inyección, esas son todas las contaminaciones que pueden ingresar a nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Y por último, ver el tema de los recursos. Así que si tenemos la mayor cantidad de recursos, mejor balsas, equipos de protección, los wetsuit, como le dicen, ¿no? Los chalecos salvavidas. Entonces eso también nos ayuda a manejar mejor la emergencia. Peligros asociados. A ver, vamos a ver. Arnold, Sí, ¿qué peligros puedes ver en la imagen que tenemos presente? uno de ellos puede ser la electricidad por los cables que están ahí. Muy bien, muchas gracias. Peligros eléctricos. Francis Junior Guerreros. Coméntame otro peligro que puedas visualizar en la imagen. Caídas, ya que no se ven, ¿no? Son aguas, oscuras o no visibles. Pues puedes Claro, caerte algún buzón, algún bache cayó por ahí. claro. Puede haber algún objeto que no lo podemos visualizar, nos tropezamos, caemos, nos golpeamos, ¿no? Muchas gracias. Jean Paul Bueno, ¿algún otro peligro que podamos encontrar en la imagen? Buenas noches, instructora. Yo creo que directamente el mismo agua, ¿no? La,
el mismo contacto que están teniendo con el agua residual de repente va a ser la afectación más directa, ¿no? Claro, nosotros no vemos qué tipo de agua es. Tal vez son aguas hervidas, tal vez son aguas tóxicas, aguas sucias, como le decimos a veces, ¿no? No necesariamente puede ser del río y el mismo contacto nos puede generar algún tipo de riesgo biológico. Y por último, Aime, ¿algún otro riesgo que puedas visualizar? Objetos punzocortantes, vidrio o también el tema de los combustibles, el gas. Bueno, ahí en ese caso no sería. Más el tema de los cortes que pueden hacer. Cuando Cortes. me parece que están descalzos, caminando sobre el agua, se pueden cortar, hay vidrio, fierros, se pueden lastimar. Ya, sí, muy bien. También el riesgo de cortes. Recordemos de que no tenemos visibilidad, tenemos una visibilidad nula, en cero. Entonces no sabemos dónde estamos pisando. Entonces, básicamente el personal, ya que si no tiene tal vez alguna balsa rígida para poder remar y poder hacer el contacto con la zona, tiene que ingresar básicamente con sus varas de vadeo para realizar el vadeo, ¿no? Entonces, y mientras que vas avanzando, vas tocando y vas viendo si el suelo no hay agujeros, no hay buzones abiertos, no hay objetos que pueda cortarme, no hay objetos que puedan lastimarme. Entonces, eso también es bastante importante, ¿no? Básicamente, como le dicen, tantear el terreno antes de avanzar. Eso es importante. Entonces, ¿qué vemos acá? Peligros asociados. Energía eléctrica. Claro, podemos ver de que hay cables que aún están conectados, no sabemos si han sido desconectados, si ya se cortó el flujo eléctrico. ¿Qué otro peligro podemos visualizar? Las estructuras que se encuentran expuestas. No sabemos la verdad qué es lo que hay debajo del agua, lo que habíamos mencionado. No sabemos. Se encuentran básicamente ocultas, patógenos. Pueden traer enfermedades, el tema del agua. No solamente el agua que vienen o aguas hervidas, sino las aguas empozadas pueden traer enfermedades. Y por último tenemos los materiales peligrosos. ¿Qué materiales peligrosos podemos tener acá? ¿Puede haber fuga de gas? Mi instructora, sí, si en caso en la ciudad tiene instalado el gas natural, las tuberías pueden quedar expuestas o en todo caso pueden quebrarse por los escombros que caen, ¿no? Exactamente. Entonces, si tenemos gas natural, generalmente las tuberías son subterráneas, pero por el agua, recordemos de que el agua erosiona la tierra al momento de pasar por el espacio. Entonces, el agua erosiona la tierra, deja al descubierto las tuberías, puede existir fugas de gas por el golpe, porque no solamente recordemos de que el agua no solo trae agua, sino puede traer rocas, puede traer restos de casas, infraestructuras que están cayendo, golpean las tuberías, hay fuga de gas. ¿Y qué tal si vamos con nuestra balsa motor por encima? ¡Pum! Explosiones. Entonces, todos estos peligros tenemos que considerarlos cuando somos rescatistas, en el momento en el que ingresamos para ayudar a las personas. No podemos mandarnos y decir, no, yo soy el superbombero, yo ingreso sin poder analizar los peligros que se encuentran ahí. Porque acá los superbomberos son los héroes y los héroes se encuentran ¿dónde? En el cementerio. Y acá en el cuerpo de bomberos no queremos más héroes, ya tenemos los suficientes. Ya les festejamos sus días a los héroes que corresponden. Ustedes, antes de poder ingresar a las emergencias, tienen que hacer un análisis, hacer las estrategias, qué tácticas van a tomar. Y tienen que ver el tema de los peligros que se encuentran con los riesgos que se encuentran asociados. Es bastante importante. Por último, bloque de preguntas. ¿Tienen consultas? ¿Tienen dudas? ¿Ustedes preguntan o yo pregunto? ¿Ha quedado todo claro? Ya.
Entonces, lo que vamos a hacer antes de que podamos culminar la clase, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Ya? Estamos implementando unos ejercicios a través de la plataforma de Miro. Si no lo conocen, ahora se los voy a presentar. Tan, tan, tan. ¿Se ve mi pantalla? Es la pregunta de toda la noche. ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve, instructor. Sí, se ve. Ya, muy bien. Entonces, tenemos Anthony Quintanilla. Esto de acá son ejercicios que quiero que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque al finalizar cada lección, tenemos que salir conociendo todo lo que hemos conversado, todo lo que hemos aprendido. Así que vamos a hacer estas prácticas, no solo conmigo, sino con los demás instructores, para que podamos tener toda la información bastante fresquita. ¿Ya? Entonces, ¿a quién había llamado? Mi instructor. Ah, Anthony. Ya, Anthony. En el número 1, ¿qué tipo de inundaciones? A ver, no logro visualizar bien, pero podría ser de estructura, creo yo. eh, Porque escorrentía, o sea, por descarte, la 2 creo que es escorrentía porque tiene que ver por el Ya, soporte del río. El por 3 descarte. ajá, porque no logro visualizar bien la imagen en sí de la uno. Sí, sí logro ver que hay una persona dentro del agua, ¿no? Entonces, por eso Ya, podría claro. decir Parece que está tomando un baño, ¿no? podría creer que es estructural, ¿no? O sea, parece que hubieran estado trabajando ahí porque hay incluso tierra o como Claro, si parece que ha habido remoción, Ujú. ha habido alguna Sí, remoción y se sí. ha dañado. Una tubería de Puede repente, ser ¿no? que se haya dañado una tubería y en estos casos se ha liberado el agua. Parece que han estado trabajando tal vez una zanja y ha habido una ruptura tal vez de una matriz, de alguna tubería principal y ha ocurrido estos daños. Entonces, ¿podemos decir de que es daño en infraestructura? Infraestructura. Ya, entonces lo ponemos. Lo que menciona Anthony. A ver, ¿quién más quiere aportar? Johanna, Barzola. Sí, instructora, buenas noches. El número 2, ¿qué podemos decir que es? Acciones del mar. Acciones del mar. Ujú, Claro, sí, podemos visualizar que está justo en el borde del mar, ¿no? Que son las sí. olas que están viniendo. Ujú. Entonces, muy bien, acciones del mar. Carla, Carla. Número 3. Sería precipitación in situ, porque está lloviendo ahí mismo. Exactamente, porque está lloviendo. Recordemos, la precipitación es la lluvia. Franci, Benito. Ya te dejaron el descarte, lo que había comentado el compañero al inicio. Sí, Pero explícame por qué. ¿me escucha, instructora? Sí, sí, se te escucha. Ya la fotografía número 4 es escorrentía por la acumulación de agua en lugares Por que se puede, acumulación no en de todo el agua. lugar se puede acumular. Muy bien, muchas gracias. ¿Ves? Lo hicieron muy bien. Y eso se tiene que quedar con ustedes. ¿Por qué? Porque estoy en el examen. Pasamos al siguiente. Vamos a pasar al siguiente. Mm, Podemos decir que el siguiente, vamos a agrandarlo y lo proyectamos. No me quiere aparecer el siguiente. Ya. Fases de inundación. A ver. mm, Jeffrey Romero. Jeffrey Romero. Puedes visualizar una imagen
Y dentro de esta imagen es una de las 4 fases que habíamos comentado. ¿Cuál crees, a tu parecer, que corresponde? La fase previa, Expansión. Buenas noches, instructora. Expansión. la fase de expansión. ¿Por qué? Porque la previa es cuando se educa, la repentina es Exacto. cuando ya sale de su, o sea, cuando ya se desborda, por así decirlo, y la expansión es porque ya, o sea, ya, o sea, prácticamente ya está inundado, ¿no? Y recuperación es cuando ya se hacen los, desde la, cuando los habitantes ya vuelven a sus viviendas y es. ¿Ya? ¿Y también podría calzar como recuperación ese espacio o esta foto o no? No, instructora. Como expansión. Listo. Entonces, lo mantenemos como expansión. Muy bien. Pasamos al siguiente. A ver, ¿quién me va a apoyar? ¿Quién me va a apoyar? Alguien que no haya preguntado. Denis de la Cruz. Instructora, buenas noches. Hola, buenas noches, Denis. En la imagen que yo ¿Esta puedo, imagen a qué corresponde? sería la previa, a la fase previa, instructora, por el tema que ahí se nota que se está instruyendo a la población de un sector respecto al tema de inundación, pues, ¿no? Tienes toda la razón. La fase previa siempre es la educación pública. ¿Ya? ¿Y quiénes están a cargo? Pueden ser los gobiernos regionales, las municipalidades. Ellos son los que se ocupan. ¿Ya? Bueno, chicos, esto es todo con respecto a lo que es inundaciones. Recuerden de que estamos acá para poder solventar cualquier duda, cualquier consulta. Me dicen que no tienen consultas, así que para mí es que ha quedado todo claro. Recuerden de que esta información va a venir en los exámenes, así que tienen que estudiar bastante. Y de todas maneras, agradezco la participación de todos ustedes. Algunos han estado participativos, algunos han estado, los he tenido que llamar, pero de todas maneras, todos estamos dispuestos para aprender. Así que les agradezco bastante. Y no sé si José, ¿tienes algo que comentar? ¿Te encuentras en la... José, ¿estás Sí, acá? sí, gracias Muriel por tu excelente ponencia, gracias por la experiencia. Vamos a tomar rápidamente la asistencia. Ya tengo la lista oficial de ustedes. Gracias Muriel, excelente ponencia. Gracias. Gracias, chicos. Atentos chicos a la relación. Brandon Miguel Huanca, Presente, instructor. Isabel Nelva Cairo, Presente, instructor. Miguel Ángel Navarro, Dante Andrés Mendoza, Dante Andrés Mendoza, Denise de la Cruz, Serapio, Presente, instructor. ¿quién es? Disculpa. ¿Quién dijo último presente? Dante Andrés, Denise de la Cruz, Presente, instructor. Denis de la Cruz. Serapio Felimón Terrell, Presente, instructor. Jean Paul Bueno, Presente, instructor. Marco Darío Quinto, Presente, instructor. Julio César Poma, Brian Smith Chikjev, Presente, instructor. Jorge Michel Vergara, Yumara Merly Acevedo, Presente, instructor. Buenas noches. buenas noches, Francis Jesús Benito, Presente, instructor, buenas noches. Jordi Gregor Álvarez, Presente, instructor, buenas noches.
Lisandra Julia Rivas. Presente, instructor, buenas noches. Marco Antonio Noriega. César Collins Gutiérrez. Buenas noches, instructor. Presente. Héctor Hugo Suaznavar. Buenas noches, instructor. Presente. Brando John Toribio. Presente, instructor. Buenas noches. Arnold Reiner Astete. Presente, instructor, buenas noches. José Antonio Micho Camargo. Presente, instructor. Buenas noches. ¿Qué tal? Adolfo Julián Torres. Presente, instructor, buenas noches. Sarso Bueno Carla. Presente, instructor. Buenas noches. Francis Junior Guerreros. Presente, instructor. Buenas noches. Jeffrín Jesús Romero. Presente, instructor. Buenas noches. Aime Irene Quispe. Presente, instructor, buenas noches. Wilder Eduardo López. Presente, instructor. Brandy Oliver Mendoza. Presente, instructor, buenas noches. Joana Rosali Barzola. Presente, instructor. Buenas noches. Anthony Gerardo Quintanilla. Presente, instructor, buenas noches. Bien, vuelvo a pasar lista. Marco Antonio Noriega. A la 1, a las 2, a las 3. No está. Jorge Michel Vergara. Julio César Poma. Dante Andrés Mendoza. Listo. No les quito más su tiempo. Son las 8:58. A las 9:03 nos volvemos a conectar para la segunda lección. Por favor, atentos. Pueden apagar sus cámaras